Gloria al Señor Jesucristo. Bendito es el nombre de Jesús. Aleluya. Bien, presento mi saludo cristiano a Misión Pentecostal, en ese nombre que es sobre todo nombre. Seguimos anunciando aquel que sana, que salva, que perdona pecado, y su nombre es Jesús de Nazaret. Hermanos y amigos, tengo la Santa Biblia abierta. Allá en San Marcos, el evangelista Marcos, el capítulo 1, el versículo 14 y 15, dice así la eterna y santa palabra de Dios. Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Arrepentido y creed en el evangelio. Alabado sea el nombre de Jesús. La pregunta de muchos: ¿cuál es el origen del evangelio? ¿De quién es el evangelio? Hermanos y amigos, la Biblia enseña que Jesús lo presenta como el evangelio del reino de Dios. O sea que no es terrenal. No vino de Roma como enseñan algunos. Pablo le enseña a los tesalonicenses en su primera carta del capítulo 2, versos 8 y 9, y dice claramente que el evangelio es de Dios. Entonces, ¿qué es el evangelio? Si miramos la escritura, el evangelio era un misterio que estaba oculto. Antes de Dios crear al mundo, ya tenía un evangelio. El evangelio es el misterio de Dios revelado al hombre. Reitero, el evangelio es el misterio de Dios revelado al hombre. Es importante entonces darnos cuenta que este evangelio, su origen es celestial. Gloria al nombre de Jesús. Si el evangelio es de Dios, si el autor del evangelio es Jesucristo mismo, de allí es que la Biblia enseña que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. O sea, Cristo, el autor del evangelio. Hermanos, ¿qué es el evangelio entonces? Poder de Dios para salvación. ¿Qué significa el evangelio? Buenas nuevas de salvación, buena noticia. ¿Qué es una buena noticia? ¿Qué produce una buena noticia? Produce gozo, produce alegría. La Biblia es portadora de dos grandes noticias. La una produce tristeza, la otra amargura, dolor. La Biblia dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Una noticia bastante desagradable, pero la otra produce gozo y alegría. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Entonces, significa la palabra evangelio buena noticia. ¿Para qué sirve el evangelio? ¿Por qué Dios dio a conocer el evangelio? ¿Por qué Cristo revela el evangelio? Aleluya. ¿Cuál es el objetivo? Es salvar a los pecadores. Ese es el objetivo del evangelio. Cuando hablo del evangelio me refiero al evangelio de Dios. Porque hay muchos evangelios pervertidos
Por eso Pablo dice, no que haya otro evangelio, sino que algunos han pervertido el evangelio de Cristo. Pero cuando se predica el evangelio de Dios, el evangelio que vino desde la eternidad, el evangelio que es Jesucristo mismo, produce en la persona alegría, produce un cambio en su vida, produce un arrepentimiento. Por eso, hermano, este evangelio es poderoso. ¿Sabe por qué? Porque el autor de este evangelio, que es Jesucristo, dio su vida por los pecadores. Fue muerto, sepultado, pero no se quedó en la tumba. Por eso es poderoso el evangelio. Si Cristo hubiese muerto, aleluya, como dice Pablo, y no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe y este evangelio no serviría para nada. Pero la Biblia enseña que el autor del evangelio se levantó al tercer día con gran poder y gloria. Entonces, este evangelio transforma, este evangelio produce paz y alegría. De allí que Jesús dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El mismo Jesús, el autor del evangelio, estuvo en la tierra y lo predicaba en las ciudades. Uno comienza a leer la escritura y vemos a Jesús predicando el evangelio en Samaria, en Capernaum, en Jerusalén, en toda Judea, anunciando las buenas nuevas y diciendo, el tiempo se ha cumplido. Hoy, aleluya, ha llegado la revelación del evangelio del reino para salvar a los pecadores. Cuando este evangelio, el autor de este evangelio entró a la ciudad de Jericó, había un hombre con un gran deseo de conocer quién era el autor del evangelio, quién era aquel que es el origen del evangelio. Y cuando este hombre quiso conocerlo, dice la escritura, se le presentó tres dificultades. La una era popular, era jefe de los publicanos, y él dice, oh, yo soy Zaqueo, jefe de los publicanos, no puedo ir donde ese evangélico llamado Jesús. No, ¿qué va a decir mis amigos, mis parientes? Luego piensa y dice, ¿cuánto tiempo llevo yo con mis amigos, mis parientes? Y ninguno de ellos me ha podido dar lo que Cristo me puede dar en este día. Y da un paso adelante y se le presenta otra dificultad que era financiera. Y dice, bueno, yo soy un hombre rico y todo lo que yo tengo lo he comprado con mi dinero. No necesito de ese evangelio. Yo puedo comprar también salvación, así como he comprado casa, ganado y tantas cosas. Pero luego piensa y dice, ¿dónde puedo comprar salvación? ¿Dónde venden salvación? Y se da cuenta que el dinero no es el todo, que tiene que ir a donde está ese líder llamado Cristo, ese autor del evangelio, para obtener la salvación para su alma. Hermanos y amigos, la Biblia enseña que ganar el hombre si granjeare todo el mundo y perdiere su alma. Este hombre hizo un esfuerzo, se subió a un árbol y dijo, voy a conocer a Jesús. Se presentó la tercera dificultad, ya no era popular, ya no era financiera, sino moral. Y dice, yo soy un pecador, yo soy un borracho, yo soy un ladrón, no puedo conocer al autor de este evangelio. Cuando estaba trepado en aquel árbol, Jesucristo va pasando. Porque, hermanos, el evangelio Cristo, Jesús vino para salvar a los pecadores. Y cuando vio al hombre, ya lo llamó por su nombre. Le dijo, Zaqueo, desciende, porque hoy es necesario que more yo en tu casa. Cuando este hombre oyó el llamado de Cristo, inmediatamente descendió. Y cuando descendió, comenzó a sentir lo que nunca había sentido. El hombre que estafaba al pueblo,
Aleluya, Jesucristo le dice, hoy ha llegado la salvación a esta casa por cuanto Él es hijo de Abraham. Y cuando Él comienza a sentir una cantidad de cosas que nunca había sentido, inmediatamente dice, la mitad de mis bienes estoy a los pobres. Y si a alguien le quita una blanca, le vuelvo 4. Porque ahora estoy recibiendo el evangelio de Jesucristo, el evangelio del reino. Ahora estoy sintiendo lo que nunca había sentido. Siento gozo, siento paz, siento felicidad. Y Jesucristo dijo, porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se había perdido. Eso es el evangelio. Aleluya, una fórmula salvadora. Porque el autor del evangelio es Jesucristo, el Salvador del mundo. La Biblia enseña que la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. O sea, el origen del evangelio. El evangelio es gracia, el evangelio es verdad, el evangelio es Dios mismo. Este hombre obtuvo la salvación para su alma. Amigo que me escucha, no piense más. Aleluya. Si el evangelio es de la tierra o es de los hombres, la Biblia dice que el evangelio es de Dios, que el origen del evangelio es Cristo mismo, revelado a los hombres para salvación a todo aquel que cree. Entonces, como es de Dios, vale la pena aceptarlo, recibirlo, porque el evangelio produce esto, un cambio de vida, un arrepentimiento y una conversión al individuo que lo escucha y lo recibe. Por eso Zaqueo tuvo este cambio. Por eso muchos de nosotros somos testigos. El mismo comité de misiones pentecostales somos testigos. Aleluya, de lo que produce el autor de este evangelio en la vida del hombre pecador. Entonces, ¿qué debemos hacer para ser salvos? Recibir el evangelio. Es la única fórmula. Porque la Biblia enseña, el que en él cree no es condenado. Jesús mismo mandó predicarlo. Y dijo, vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio. A toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. No te olvides, no es de la tierra, vino del cielo. Era el misterio que era oculto, ahora ha sido revelado. Cuando algo es revelado, ya deja de ser un misterio. Amigo, si te pierdes porque quieres, porque Cristo es la revelación, Cristo es la solución a tu problema, Cristo es el mismo evangelio. Si lo recibes hoy, si así lo hace, Dios te bendiga ricamente. Ya hay que